podido. Bueno, bienvenidos a la clase, qué bueno que están otra vez con nosotros para que podamos pues terminar bien este semestre, a pesar de todas las dificultades que tenemos en el país, a pesar de que yo sé que ustedes son solidarios con lo que está pasando. Bueno, empecemos hoy entonces en la última clase quedamos con la presentación de Alzheimer, ¿sí? Sí, doctora. Entonces continúa X frágil. Majo, tienes el micrófono prendido. ¿Quién es el grupo de X frágil? Doctora, qué pena. Lo que pasa es que pues, mi compañera necesita retirarse de la clase y pues nosotros tenemos que exponer, pero no somos el grupo de X frágil, sino que somos el trastorno del espectro autista. No sé si podríamos exponer de primero. Sí, claro, pueden hacerlo. Bien pueden. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, Juan Felipe. Ay, gracias por tu colaboración. Ya todos están en clase, todos estamos. Hay 27. ¿Sería que los otros abandonaron la clase? Bueno. Sí, por favor, iniciemos porque ya hemos perdido casi media hora de clase. Bueno, por favor. Entonces, ¿va a iniciar el espectro autista? Sí, doctora. Listo, bueno, gracias. ¿Ahí se ve ya? Sí, se ve muy bien. Sí, gracias. Ahí se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Bueno, entonces, buenos días. Nosotros hoy queremos hablarles un poco sobre los trastornos del espectro autista. El grupo está conformado por David Vargas y pues quien les habla, Carol Johanna Izaza. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos una tabla de contenido, vamos a hacer una introducción sobre el tema, vamos a hablar un poco de epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico, cómo se trata, pues digamos que lo que más nos atañe en este encuentro que son los aspectos genéticos, algunas manifestaciones clínicas y recomendaciones familiares. Siguiente. Bueno, entonces, primero que todo, ¿qué son los trastornos del espectro autista? Entonces, son trastornos del neurodesarrollo que se caracterizan por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje. Usualmente estos pacientes tienen intereses o tienen actitudes que son estereotipadas, restringidas y son repetitivas. Tiene causas tanto genéticas como ambientales. Según el DSM-5, que es como el libro que compendia todos los trastornos mentales, es un trastorno mental y un trastorno neurobiológico en donde hay alteraciones del lenguaje y actitudes repetidas. El problema de este trastorno es que tiene una neurobiología variada, entonces como tiene varios factores, tanto físicos, biológicos, también va a tener presentaciones clínicas diferentes. ¿Qué pasa? Estos pacientes muchas veces tienen comorbilidades asociadas, entonces tienen trastornos de déficit de atención, hiperactividad, trastornos de ansiedad, epilepsia, ¿sí? Y suelen reconocerse en una fase temprana de la niñez y persiste hasta la edad adulta. ¿De qué depende de pronto el comportamiento del paciente? Del tipo de trastorno en el espectro autista que esté. Entonces hay algunos que van a tener déficits cognitivos muy altos, como hay otros que van a tener antes capacidades cognitivas muy altas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la historia. Entonces,
En el siglo XVI, Johannes Mathesius, que era el cronista del monje alemán Martín Lutero, él describía que ellos vivían, como digamos, en el convento donde compartían con un niño de 12 años que tenía un autismo severo, ¿sí? Pero como ustedes saben, en esa época la iglesia predominaba sobre la ciencia. Entonces, ellos decían que lo que pasaba es que el niño estaba poseído por el demonio y que este tipo de posesión demoníaca se corregía asfixiando a los pacientes. En la historia también vemos a Fray Junípero Serra, que ejemplifica mucho de los síntomas que se pueden observar en personas con autismo. Entonces, ¿qué pasaba con él? Él no era capaz de captar la interacción social adecuada. Entonces, digamos que él no tenía la capacidad como nosotros que leemos como entre líneas, la intención de la persona y todo se lo tomaba excesivamente literal, ¿sí? Entonces, ellos no tienen como esa capacidad de abstracción cuando uno dice algo y de pronto hay como un mensaje encubierto. De ahí tenemos al doctor Janitard, que él estudió el caso del niño salvaje de Víctor de Aveyron. Digamos que esto es un caso parecido, asociándolo como a la película de Tarzán, ¿sí? Entonces es un chico que encuentran que se ha criado en un bosque solo, que no tiene ninguna habilidad comunicativa, que es excesivamente introspectivo, pero él tiene unas características por las cuales se desiste del diagnóstico de trastorno de espectro autista, porque él no tiene cambios de comportamiento irritables, él es capaz de compartir y de sentir aprecio por aquellos cuidadores que lo están viendo, no tiene capacidad de manipulación, es capaz de leer lenguaje no verbal. Tenemos a Paul Bleuer. En 1911 introduce el término autismo como tal. Entonces, ellos decían que el autismo aplicaba a las personas esquizofrénicas. ¿Por qué? Cuando, digamos, las personas están en brote psicótico o en algún brote de la esquizofrenia, ellos se desconectan de la realidad, entonces es como ellos solos con otra realidad aparte. Entonces, por eso comenzaron a describir el autismo primero como comportamientos de los pacientes esquizofrénicos. Ya después Jung, que es un psicólogo, comenzó a decir que habían personalidades extrovertidas e introvertidas, pero una introversión excesiva, que es cuando la persona como que se ensimisma mucho, analiza mucho las cosas que hace, con poca comunicación, entonces ya se decía que comenzaba con autismo. Ya el autismo severo o introversión severa también se aplicaba a los pacientes que tienen esquizofrenia. Siguiente, por favor. Bueno, Leo Kanner es el padre de la psiquiatría infantil. Entonces, como tal, a él se le atribuye todas las características de los pacientes con trastorno del espectro autista. Entonces, propone los criterios para el autismo precoz. Entonces, estos criterios incluyen el aislamiento profundo para el contacto con las personas, la obsesión por conservar la identidad. Entonces, mi mundo es inamovible. O sea, yo no tolero que cambien las cosas que tengo en mi mundo. Una relación intensa con los objetos. Yo tengo ejemplo. Supongamos, estamos estudiando trastorno del espectro autista, entonces yo empiezo a escudriñar y a escudriñar y a escudriñar, pero de una forma obsesiva y alteración en la comunicación verbal manifestada, ¿sí? Entonces ellos tienen problema con la comunicación. Y como yo les había dicho que está asociado a comorbilidades, el problema es que muchas veces está asociado a problemas con el desarrollo motor. Entonces, son pacientes que necesitan intervención por fonoaudiología porque entonces no son capaces de modular bien, son pacientes que de pronto necesitan ayuda para desarrollarse o tienen retardos en el crecimiento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos la epidemiología, entonces se calcula, 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista y en algunos estudios bien controlados se han registrado cifras notablemente mayores. Bueno, esta información fue sacada de la página de la OMS. La prevalencia del trastorno en muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora desconocida. Tanto así que en Colombia todavía no tenemos información, aunque hay una página dedicada para el trastorno del espectro autista en Colombia, no hay ni prevalencia ni incidencia, no hay absolutamente nada de eso. Y usualmente estas patologías se presentan en personas que son de bajos recursos, entonces no tienen acceso a un servicio de salud, les parece que el niño de pronto está haciendo como, entre comillas, una especie de berrinche, entonces no lo llevan al médico, ejercen violencia, entonces es muy duro cuantificar a estos pacientes.
Y en los últimos 50 años, la prevalencia mundial de estos trastornos parece estar aumentando. ¿Por qué parece estar aumentando? Como todas las enfermedades, eso tiene un componente biológico, genético, pero también un componente ambiental, que ahorita los vamos a discutir. Entonces, esos componentes ambientales, a medida de que hemos evolucionado, han ido aumentando, por lo mismo ha aumentado la prevalencia de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, los factores de riesgo. Entonces, como les decía, hay genéticos y factores de riesgo ambientales. Entonces, el primer factor de riesgo es que alguien en la familia ya tenga la patología previamente, ¿cierto? Entonces, supongamos, yo tengo mi pareja y tenemos un hijo, ¿cierto? Y uno de nosotros dos tiene trastorno del espectro autista. Entonces, hay un 20% de probabilidad de tener un hijo y que si de pronto yo repito mi embarazo, o sea, más de un hermano, ya es en el 50%. Si yo tengo gemelos monocigotos, usualmente el porcentaje es el 60%, ¿sí? Supongamos una pareja sana, tiene sus gemelos, 60% de riesgo. Pero si en la familia previamente hay otro paciente, otro familiar que tenga el trastorno, entonces ya es un 90%. Tenemos estos factores de riesgo ambientales, entonces la edad avanzada de los padres, enfermedades en el embarazo con reacción inmunológica, prematuridad extrema con muy bajo peso al nacer, entonces digamos que está asociado tanto, como es un trastorno del neurodesarrollo, entonces digamos que un bajo peso está asociado a un mal desarrollo, por ahí derecho, mal desarrollo de la masa encefálica, entonces pues son cositas que se correlacionan. Exposiciones a altos niveles de pesticida y contaminación, por todo eso de los radicales libres, ahí cambia a nivel del material genético y con eso va cambiando la predisposición. Dificultades durante el parto, en particular aquellas en las que hay privación del suministro de oxígeno, pues ustedes saben, la hipoxia conlleva muerte cerebral o a muerte de las neuronas, puede afectar. Y el tratamiento para la epilepsia o para el TAB con ácido valproico. ¿Por qué el ácido valproico? Porque el ácido valproico, aparte de dar este factor de riesgo, es teratogénico en el embarazo. Entonces, puede que el bebé no tenga ninguna malformación, pero puede salir con la genética, con los factores de riesgo, que de pronto digamos, en la sociedad haya factores desencadenantes también para que se manifieste la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, entonces se ha establecido una relación entre algunas afecciones médicas y un mayor riesgo de padecer autismo. Entre estas están algunos trastornos genéticos como el síndrome de X frágil, que ahorita lo van a comentar, y la esclerosis tuberosa. Siguiente, por favor. Bueno, entonces digamos que el CDS de Atlanta también nos regala como unos porcentajes respecto al trastorno, ¿sí? Entonces, los mellizos tienen menos probabilidades, pero si uno tiene el trastorno, hay 24% de que el otro también lo pueda padecer. Si una familia ya tiene un hijo biológico con autismo, entonces existe del 2 al 8% de que haya otro niño que nazca con autismo. Y alrededor del 10% de los niños que padecen este trastorno tienen otro trastorno genético, neurológico, metabólico. Como les había dicho, que se asocia a veces con epilepsia o con mucopolisacaridosis o con trastornos de ansiedad y depresión. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo se va a realizar el diagnóstico? Usualmente cuando los niños están pequeños, ellos tienen que ir a sus controles de pediatría, ¿cierto? Entonces se hacen controles a los 9, a los 18 y a los 24 meses. Más o menos cuando se va viendo que el paciente puede tener un posible trastorno del espectro autista entre los 18 y los 24 meses, ¿cierto? Que entonces lo llevan al pediatra, el pediatra ve que el niño de pronto tiene retardo en el crecimiento, retardo en el desarrollo motor, la forma en que expresa sus sentimientos o si tiene patrones alterados de sueño, ¿cierto? Ya después de eso vamos a una segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Entonces es una etapa en donde ya se deriva al niño a psicología infantil, a psiquiatría infantil, ¿sí? Para que ellos hagan pues el debido proceso con el niño. ¿Qué pasa? Muchas veces el diagnóstico aterra mucho a los padres, ¿sí? Entonces hay que explicarle a los padres que el niño puede tener una calidad de vida dependiendo del trastorno, dependiendo de la gravedad, pero que se puede trabajar con el paciente. No
pues no es un diagnóstico, digamos, tan fatalista cuando no hay comorbilidades muy complejas asociadas, ¿cierto? Bueno, por aquí tenemos entonces en niños más grandes y adolescentes, los primeros que se dan cuenta son los padres. ¿Por qué? Porque llaman del colegio y le dicen a los papás, vea, el niño no es capaz de hacer amigos, el niño casi no habla en clase, cuando hacen chistes él no entiende los chistes, o si de pronto hacen chistes, él los toma literal y hace exactamente lo que están diciendo en el chiste, ¿sí? O que tienen problemas para desarrollar las actividades en clase, o al contrario, que son chicos que se destacan demasiado y que muchas veces parece que no tuvieran, entre comillas, sentimientos, porque como no son capaces de leer ese lenguaje no verbal ni la comunicación social, entonces son chicos que a veces pueden ser ofensivos, ¿sí? Entonces de pronto se quedan, que es que el niño es muy grosero, y mentiras pues, que tiene un trastorno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante ahí? Sí, que los padres y que el equipo escolar evalúen qué tan independiente puede ser el niño. Si el niño puede comer solo, si el niño se puede bañar, si él puede suplir sus necesidades básicas, ¿sí? Y tenemos en los adultos. Uno pensaría que como es un trastorno en el que están compartiendo con los compañeros y que desde niños se ven, de pronto en adultos no. Pero como el espectro autista tiene tantos tintes, entonces hay personas adultas que se les diagnostica trastorno del espectro autista. ¿Cuál es el problema? Que usualmente en los adultos se traslapa con otros trastornos mentales, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en los adultos? Igual se lleva a su proceso de psicología, de psiquiatría, de neurología y se hace como una lista, ¿sí? Es importante que los pacientes tengan psicoterapia. Pero entonces digamos que en la parte clínica, en la parte médica, se mira si hay comportamientos repetitivos, si hay intereses limitados, si se obsesionan. Eso de asuntos sensoriales es si ellos tienen la capacidad de percibir el mundo con sus sensaciones, como lo haríamos nosotros usualmente, y mirar si tienen retos para la comunicación y para la interacción social. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en el tratamiento hay medicamentos y terapia conductual, ¿cierto? De las más importantes es la terapia conductual y educativa. ¿Para qué son los medicamentos? Para disminuir los síntomas que generan el hecho de tener el trastorno del espectro, ¿cierto? Entonces, para disminuir irritabilidad, agresión, los comportamientos repetitivos, la hiperactividad, problemas de atención, ansiedad y depresión. Miren que acá estamos tratando más que todo esas comorbilidades asociadas de trastornos mentales que ya habíamos mencionado. Como por ejemplo en los adultos puede haber otra enfermedad mental, entonces usualmente ¿qué se hace? Se deriva a psicoterapia para que puedan tener una terapia conductual y educativa, ¿cierto? Entonces que puedan aprender habilidades para vivir independientemente, que puedan reducir los comportamientos desafiantes de ensimismarse, de obsesionarse y de pronto de, entre comillas, ser groseros, aumentar o robustecer las fortalezas. Muchas veces hay que mirar la obsesión de los pacientes como un beneficio. Entonces, por ejemplo, casos de chicos que trabajan en supermercados, entonces son chicos obsesionados con el orden, todo por colores, se concentran mucho, entonces ese tipo de dificultades se pueden volver fortalezas. Aprender habilidades sociales de comunicación y de lenguaje. Entonces es como programarlos nuevamente para explicarles, oye, mira, no te tomes eso tan literal, por esto y esto y esto, ¿cierto? Y no olvidar que el apoyo por parte de familia, amigos y compañeros del entorno y servicios sociales es vital. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos acá los aspectos genéticos que dice que ya se han encontrado más de 100 mutaciones relacionadas con el autismo, entonces es muy difícil como decir exactamente en este gen o exactamente en esta parte porque es un conjunto de variaciones. Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí lo que sabíamos, como dijo mi compañera, pues se han encontrado ya más de 100 mutaciones relacionadas pues, con el autismo. Eh, Son muchas, ¿no? Pero pues entonces en la mayoría de casos lo que pasa es que no hay una sola mutación, ¿no? No es que tengan una sola mutación presente, sino que tienen una combinación compleja, ¿sí? Una combinación compleja de estas mutaciones, son varias. Y
y pues esto genera pues un variable riesgo genético, ¿no? También, ¿qué se sabe? Pues se sabe que hay factores ambientales que influyen en el desarrollo temprano, ¿sí? Que influyen en el desarrollo temprano del cerebro, que pues que están influenciadas también aquí en el desarrollo de este espectro, ¿no? De este trastorno del espectro autista. Sin embargo, pues como ya había mencionado Carol, el factor de riesgo más importante para el TEA es pues tener uno o más familiares con TEA, ¿sí? Entre más familiares tenga uno que hayan presentado este trastorno, pues se hace más factible que usted vaya a tener un hijo o pues que su hijo o su hermano tenga este trastorno también. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿qué encontramos en las manifestaciones clínicas? Bueno, pues que las personas con estos trastornos tienen dificultad para comunicarse y también para interactuar socialmente, como pues ya lo he mencionado. Además, tienen intereses limitados y comportamientos pues repetitivos. Y aquí, entonces, pues vamos a hablar de algunos en específico. Pues, entonces, ¿qué podemos encontrar? Pues encontramos que hacen poco contacto visual o lo hacen como de manera muy inconstante, ¿no? No les gusta mucho fijar pues, la mirada en la persona cuando están hablando con ella. Tienen la tendencia de no ver o no escuchar a las personas, ¿sí? Pues, se aíslan más o menos, por decirlo de alguna manera. Rara vez comparten de los objetos o las actividades que les gustan, o sea, pues no los hacen evidentes como hacia otras personas, son como, pues, lo dejan para ellos mismos. No responden o se demoran en responder cuando tratan de llamarles la atención, pero verbalmente, de una manera verbal, si los llaman por el nombre o si les dicen de alguna otra forma, pero pues ellos como que se demoran o incluso no, pues, no responden cuando tratan de llamarles la atención de esta manera. Tienen dificultad para continuar las conversaciones, se les dificulta mucho hablar, pues entablar una conversación. A menudo pueden también hablar durante mucho tiempo sobre un tema de su preferencia, ¿sí? Sin dejar que la conversación fluya, ¿sí? Es más como que ellos simplemente hablan mucho sobre ese tema que los tiene, que les causa tanto interés y no dan la oportunidad de que la otra persona responda o pues si la persona reacciona con indiferencia. O sea, para una persona que no sufre de este trastorno, pues uno se da cuenta que la persona actúa con indiferencia cuando uno le está contando algo y pues no deja de hacerlo. Para estas personas, pues no identifican si están actuando con indiferencia, si les están poniendo cuidado o no, simplemente continúan como si nada, ¿no? Suelen tener algunas expresiones faciales, movimientos y gestos que no coinciden con lo que están diciendo, ¿sí? Pues pueden estar hablando con algo que los emociona y tener una expresión como de angustia o de angustia, sí, bueno, de varias emociones diferentes que pues no son lo que en realidad ellos están pensando o transmiten, ¿no? Pueden tener también un tono inusual de voz, puede sonar como si estuvieran cantando, más o menos como cantadito, o que puede ser también un tono muy monótono, o así como similar a como un robot, que no tiene muchas variaciones tonales. Y pues finalmente tienen problemas para comprender el punto de vista de otras personas, y no pueden predecir pues sus acciones a corto plazo, pues las acciones de los otros a corto plazo no pueden como predecirlas o entender las acciones de los otros a corto plazo, lo que va a suceder aquí. ¿Qué otra cosa nos encontramos? Que pues tienen unos comportamientos que son o restringidos o repetitivos, en los que podemos incluir que pues repiten ciertas conductas o tienen comportamientos inusuales, como por ejemplo repetir palabras o frases, repetirlas varias veces, que este es un comportamiento que se llama ecolalia, ¿sí? Es algo que los puede caracterizar, repetir las palabras o las frases.
muestran un interés intenso y prolongado por ciertos temas, como les había mencionado en la parte anterior, que ellos pueden hablar mucho sobre un tema que les llama la atención, es porque pues ellos como que se enfocan mucho en algo que les da pues algo de su interés, ¿sí? Es como un interés demasiado fuerte sobre una sola cosa, sobre objetos o algún tema. Pueden molestarse por algún cambio leve en la rutina, sí, o sea, ellos tienen una rutina y cualquier cambio inesperado que así sea leve, puede molestarles mucho, puede sacarlos mucho de su estado. Y son más o menos sensibles que otras personas a estímulos sensoriales, como pues, o sea, pueden tener mayor sensibilidad a la luz o mayor sensibilidad al ruido, a la textura de algunas cosas o a la temperatura. También estas personas pues, pueden tener dificultad para dormir, pueden permanecer irritables y a pesar de esto, no todos estos síntomas son pues, o sea, no son únicamente contraproducentes para ellos, algunos pueden ser pues, puntos fuertes incluso para estas personas, o sea, estas personas suelen ser muy capaces de aprender detalladamente las cosas, por lo mismo ellos se enfocan en algo y pues se aprenden muy detalladamente las cosas, pueden recordar la información por muy largos periodos de tiempo, tienen una gran memoria visual y auditiva, pues suelen tener una gran memoria visual y auditiva y generalmente sobresalen en materias como pues, en matemáticas, en la ciencia, en la música y en el arte. Bueno, entonces ahora en cuanto a las recomendaciones familiares que nos encontramos, pues el señor Guralnik nos dice que pues la presencia de estos niños, de los niños nacidos con este trastorno, pues puede generar situaciones potencialmente estresantes para las familias, ¿no? Pues se tienen que enfrentar a varias situaciones que no son lo normal en pues, una persona que no sufre de este tipo de trastornos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues, se nos señalan 4 aspectos que son de los más relevantes que pues para poder evitar esto, para disminuir el estrés, que es que pues, la idea es que la familia obtenga información relativa al desarrollo y pues la salud de su hijo, pues que se informe. Hay que hacer frente a la angustia que se genera a partir del riesgo biológico del trastorno del espectro autista. Hay que hacerle frente. Tienen que realizar realizan una mayor demanda de servicio y recursos de otra manera que no estarían previstos. Se tienen que invertir, por decirlo de alguna manera, más dinero pues, que en una persona que no sufre de este tipo de alteraciones y tienen que afrontar la disminución de la confianza de la familia en sus posibilidades educativas y también pues, en la autoestima del niño. Sí, esos son los problemas que pueden pues, generar mucho estrés en las familias que tienen un miembro con este tipo de trastornos. Ahora, para disminuir este estrés, ¿qué encontramos? Pues se recomienda pues, aumentar la sensibilidad de las familias en cara a las posibilidades y competencias de sus hijos, ¿sí? Pues como buscar que encuentren las competencias en las que más se destacan sus hijos y puedan desarrollarlas y aumentar la sensibilidad en cuanto a eso, ¿no? Estimular la participación del miembro, pues del hijo o de la persona que sufra de este desorden en las rutinas diarias de la familia, ¿sí? O sea, no, en vez de alejarlo de la rutina y de darle tareas, es recomendable pues que se les dé tareas y que se les antes estimule a participar, ¿no? En las rutinas diarias del hogar, de cualquier hogar. Promover en la familia el desarrollo de actitudes y valores sensibles a la diferencia, ¿sí? No anteponer el saber experto de los profesionales al saber educativo de las propias familias. O sea, no es que lo que se sabe pues sea la verdad absoluta, pues todas las personas son diferentes, lo que en cada familia vea que pues puede ayudar
a mejorar la calidad de vida de esta persona y de la familia, pues hay que implementarlo, ¿sí? Y pues hay que incidir en los factores protectores de los impactos negativos de la crianza de estos niños, ¿sí? Pues o sea, como mejorar las relaciones familiares, crear estilos de afrontamiento de estrés pues adecuados y ampliar redes de apoyo, las redes de apoyo de los padres. Y ya, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Estuvo muy, muy buena la exposición, muy interesante todos los aspectos que abarcaron. Ahora continuamos con, al fin, ¿qué pasó con X frágil? Sí, doctor, aquí estamos. ¿Sí? Ya, Ah, bueno, sí, ya Juan, va a comenzar a compartir pantalla. dale, Juan, bueno, les vaya bien en la exposición. Ahí ya se está viendo, ¿verdad? Aparece cargando. Ya, Ahí ya se ve. gracias. Bueno, pues el día de hoy les vamos a presentar síndrome de X frágil. Pues nuestro grupo está conformado por Paula Prada y pues mi persona que les está hablando, Juan Santiago Chamorro. Dentro de la tabla de contenidos tenemos la introducción, la epidemiología, los factores de riesgo, el diagnóstico, el tratamiento, los aspectos genéticos, las manifestaciones clínicas y por último las recomendaciones familiares. Qué pena, no escucho a mi compañera. ¿Alguien la escucha o solo soy yo? No se escucha. Eh, ¿Será que nos pueden disculpar un momento? No sé qué pasó. Que mi compañera estaba teniendo problemas de conexión, así que no sé si podemos esperar un momento. Está tratando de volver a ingresar y ya pues esperemos. ¿Ahí me escuchan? Sí, nenita, te escuchamos. Sí, ahí ya te escuchamos. Ah, bueno, qué pena, yo pensé que me estaban escuchando yo hablando acá sola. Bueno, entonces, si está la otra diapositiva, es que de pronto yo ni siquiera se me pasan las diapositivas. No sé si es mi internet o... Ujú. Bueno, entonces, en cuanto a la historia, vamos a tener que para 1943
Martin y Bell descubrieron un tipo de deficiencia mental hereditario ligado al cromosoma X. Hoy se conoce como el síndrome de X frágil. Ellos se percataron de ciertas peculiaridades de rasgos faciales de los pacientes y mencionaron entre ellos la cara alargada y las cejas prominentes. Para 1969, Loops estudió una familia en la que 4 varones de 3 generaciones diferentes presentaban la deficiencia mental. Y aquí se reveló una construcción inusual en el brazo largo del cromosoma X en el 10 al 33% de las células en cultivo. Ya posteriormente, en 1984, se describieron rasgos faciales inusuales en los miembros de esta familia que presentaban la afección como las caras alargadas, las orejas largas con inserción más baja de lo habitual, rasgos faciales asimétricos y cejas prominentes. También en 1969 emplearon el término de síndrome de Martin-Bell para referirse a un caso de deficiencia mental con características de dicho síndrome. Para este entonces, nadie relacionaba el síndrome de Martin-Bell con el síndrome de X frágil de Loop. En 1981 se demostraron que en verdad ambos síndromes eran el mismo y por eso se estudiaron las familias que se habían utilizado anteriormente y observaron que los varones afectados presentaban el sitio frágil del cromosoma X en el 5 al 7% de sus células en cultivo. Ya en 1991 describieron un gen asociado al trastorno que es el gen FMR1, del cual vamos a hablar más adelante, y pues este descubrimiento ha traído mejoras en el diagnóstico prenatal y en la identificación de las personas afectadas y también aquellas personas que tienen una premutación. Bueno, entonces, en cuanto a la definición, vamos a tener que el síndrome de cromosoma X frágil es una enfermedad genética rara que está asociada a discapacidad intelectual de leve a grave y también se acompaña de trastornos conductuales y rasgos físicos característicos. El gen es el FMR1 y este se puede encontrar normal, premutado o con la mutación completa, que eso lo veremos más adelante. Bueno, esta condición es la forma más común de discapacidad intelectual hereditaria en varones y también puede causar discapacidad intelectual significativa en las mujeres. La herencia es dominante ligada al X, edad de inicio de aparición es neonatal o en la infancia, y los sinónimos, como lo vimos en la historia, es el síndrome de Martin-Bell. Bueno, dentro de la epidemiología de este síndrome tenemos que afecta a 1 de cada 4.000 varones y a 1 de cada 6.000 mujeres de todas las razas y de cualquier grupo étnico. Este síndrome afecta principalmente a 1 de cada 800 hombres y esto quiere decir que pues si tienes hijas, sus hijas van a ser portadoras. Aproximadamente 1 de cada 259 mujeres llevan el X frágil y pueden pasarlo a sus hijos. Este síndrome afecta tanto a los hombres como a las mujeres, pero en las mujeres va a tener unos síntomas más leves, ya que pues las mujeres tienen 2 copias de cromosoma, pues por lo que una anomalía en una copia del cromosoma pues eh, como tal va a ser compensada pues por su otro cromosoma sano. En cambio pues los hombres solo tienen un cromosoma y pues tienden a tener pues unos problemas más graves. Esta es la causa más conocida, la causa conocida más común de autismo en todo el mundo. Dentro de los factores de riesgo tenemos que pues el factor de riesgo es aquel que incrementa pues la probabilidad de contraer una enfermedad o una, una condición o tenemos como factor de riesgo que es tener un padre que tenga una mutación en el gen FMR1 y para esto tenemos que entender que estas mutaciones pueden variar en grado. La mayoría de personas heredan un grado de mutación menor que se denomina pues la premutación y esta premutación no va a desarrollar ni signos ni síntomas. Otro factor de riesgo es tener una madre que tenga una premutación en el gen FMR1 y que están en riesgo, pues el niño siempre va a estar en riesgo de heredar este gen completamente mutado
o lo suficientemente o una premutación pues para producir una enfermedad. Otro factor es que si una mujer es portadora sin síntomas de la mutación o tiene una premutación, cada uno de sus hijos va a tener el 50% de probabilidad de heredar el gen. Ya como tal, cada generación tiende a tener pues peores mutaciones de un riesgo más alto que la generación anterior. Ups, lo siento, a ver, qué pena. Dentro del diagnóstico tenemos que vamos a tener 3 situaciones generales para considerar, para mandar una prueba de X frágil. Tenemos que si un paciente presenta signos clínicos que sugieren este síndrome, como son la ataxia y los temblores, tiene una historia familiar de este síndrome o de un síndrome más avanzado como es el síndrome X frágil con ataxia y temblores, así se llama, discapacidades intelectuales, de aprendizaje o de autismo, que sean de una causa desconocida o que el paciente pues presente infertilidad. También tener antecedentes familiares o personales de una genética y herencia de X frágil, es decir, de que este paciente sea portador. Ya después tenemos unas indicaciones más específicas para esta prueba. Entonces tenemos cualquier hombre o mujer que tenga una discapacidad, retraso en el desarrollo, retraso en el habla, en el lenguaje, que presenta autismo o problemas de aprendizaje que no tengan una causa pues, conocida. Cualquier mujer con infertilidad y que tenga niveles elevados de FSH, que tenga una insuficiencia ovárica prematura, insuficiencia ovárica primaria o menstruaciones irregulares. Eh, También para cualquier adulto mayor de 50 años con características de síndrome de X frágil, con temblores, con ataxia, con pérdida de memoria, deterioro cognitivo o cambio de personalidad, especialmente pues, en combinación con antecedentes familiares portadores. Y también para cualquier mujer preconcepcional o embarazada que esté interesada en solicitar pues, la prueba de X frágil. Como tal, vamos a tener una prueba directa de ADN. Esta se desarrolló en 1992 y se utiliza para detectar portadores como a las personas afectadas. Esta prueba es simple y precisa y esta se debe considerar, como ya lo habíamos visto, para cualquier persona con signos de autismo o de retraso que no estén explicados. Eh, el X frágil pues, se puede diagnosticar analizando el ADN en una muestra de sangre o también se puede detectar cambios en el gen como tal y esto nos puede llevar a conocer los trastornos asociados al cromosoma. Entonces, dentro de estas tenemos la prueba de análisis de transferencia de Southern que determina si el gen tiene una mutación completa y eh, nos da como tal su tamaño aproximado. También tenemos el análisis de PCR que puede determinar el número real de repeticiones de citosina, guanina, guanina, que es un patrón de ADN que está presente en este síndrome. Ya como tal, también se puede hacer un diagnóstico prenatal y este incluye pues, el muestreo de vellosidades coriónicas y estudio de amniocentesis. Entonces, en cuanto al tratamiento, se encuentra que actualmente no hay cura, pero sí se puede tratar los síntomas y depende del grado de incapacidad que la persona tenga en este momento. Se ofrece educación especial, terapia física y ocupacional. Se puede ayudar a estos pacientes con medicamentos que los ayude con sus problemas de hiperactividad, de atención, de agresividad, ansiedad y depresión. Algunos medicamentos son el acamprosato, ganaxolona, metadoxina y estimulantes inhibidores de selectivos de la recaptación de la serotonina. También tenemos que estos pacientes deben ayudarse con terapias del habla y del lenguaje, terapia ocupacional, la farmacológica, como se las mencioné antes, estimulación precoz, integración sensorial, plan educativo individualizado y un seguimiento médico.
En cuanto a los aspectos genéticos, entonces vamos a tener que el gen X frágil está en el cromosoma X, entonces tanto los hombres como las mujeres se van a ver afectados ya que tenemos al menos un cromosoma X. En cuanto al padre, entonces, un padre que tenga la mutación genética en su cromosoma X va a causar el síndrome de la enfermedad en su hija mujer, más no en el hombre, porque en el hombre el cromosoma Y no se vería afectado. Entonces, si un hombre tiene su mutación en el cromosoma X y la mujer no tiene las mutaciones, es decir, está normal, entonces tendrían hijas mujeres con la mutación del X. Y todavía está en estudio, pero se ha encontrado que aunque el hombre puede transmitir la mutación del gen FMR1 a sus hijas, transmites la premutación, pero no la mutación completa, incluso si esa está en el gen. Y esto no se sabe todavía pues, mucho sobre el tema. Ya en cuanto a la madre, entonces, vamos a tener que la madre pues solo tiene cromosomas X, entonces si la madre tiene el gen que causa la mutación, se lo pasará tanto al hijo hombre como a la hija mujer, entonces se verán ambos afectados. Si la madre tiene solamente un cromosoma mutado y el otro no tiene la mutación, entonces dice que todos los hijos van a tener la misma probabilidad de 50% de heredar ese gen mutado. Entonces ahora vamos a ver un poquito sobre qué es lo que pasa con la enfermedad. El síndrome de X frágil es causado por la mutación en el gen FMR1 que está situado en el cromosoma X. Este gen es el que da la instrucción para formar la proteína FMRP y pues se tiene en cuenta que es importante para el desarrollo normal del cerebro, por eso sus manifestaciones clínicas. En muchas personas que tienen el síndrome X frágil tienen expansión en el ADN, en el trinucleótido citosina guanina guanina en el cromosoma X. Entonces, normalmente se tienen de 50 a 44 copias de este segmento. Y las personas que ya padecen esta enfermedad tienen más de 200 copias de este segmento, entonces esto va a hacer que se apague este gen FMR1 y no se dé la proteína FMRP. Encontramos que esta anomalía se encuentra en el brazo largo del cromosoma X en la región 2, banda 7, subbanda 3, como vemos en la imagen. Entonces, cuando el gen no funciona, se va a ver afectado el sistema nervioso y los signos y los síntomas que presenta propiamente este síndrome. En un pequeño porcentaje se encuentra que los pacientes pueden tener este síndrome causado por otras mutaciones, pero no se sabe mucho. En estos casos, una persona que esté afectada y tenga el gen FMR1 incompleto o que definitivamente le falte, entonces pues no se va a producir la proteína FMRP. Y como ya les había dicho anteriormente, se asocia que la proteína FMRP es muy importante pues para el cerebro. En cuanto a la premutación, entonces, vamos a tener que son aquellas personas que van a tener entre 55 y 200 repeticiones. Y van a tener una premutación del gen FMR1. Entonces, como vemos en la imagen, se puede ver el cromosoma X cuando está normal, cuando tiene una premutación, que lo hacen como con una rayita, y ya cuando tienen la mutación completa. Y no se produce la proteína. Y entonces la premutación también, aunque puede cursar asintomática, también genera como un mayor riesgo de tener otras condiciones relacionadas, como lo son la insuficiencia órica prematura asociada al X frágil y el síndrome de tremor ataxia asociado al X frágil. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas de estos pacientes, tenemos que sus síntomas van a ser discapacidades intelectuales que van desde
problemas de aprendizaje leves hasta discapacidades intelectuales graves. Van a tener problemas emocionales y sociales, como la agresividad en los niños o la timidez en las niñas. Van a tener un déficit de atención e hiperactividad. Esto principalmente en niños pequeños, la ansiedad y el estado de ánimo inestable, comportamientos autistas, tales como el aleteo de las manos y ser incapaz de hacer contacto visual, problemas de integración sensorial, como es la hipersensibilidad a los ruidos fuertes o luces brillantes. Van a tener también como retardo del habla, van a tener un lenguaje expresivo más afectado que el lenguaje receptivo. Estos pacientes también pueden presentar convulsiones y afecta alrededor del 25% de las personas con este síndrome. Ya como tal, las señales físicas de estos pacientes que son más evidentes cuando son más grandes que cuando son pequeños, es que presentan la cara larga, tienen orejas grandes, mandíbulas prominentes, tienen pie plano, sus articulaciones son hiperextensibles, tienen un bajo tono muscular, tienen ojos hundidos, los varones presentan macroorquidismo, tienen un paladar arqueado. Y otras manifestaciones asociadas a este síndrome puede ser un prolapso de la válvula mitral, otitis media, convulsiones, estrabismo, laxitud articular, trastornos del sueño o gastrointestinales. Bueno, por último, tenemos las recomendaciones que debe ofrecerse un asesoramiento genético a los familiares y al paciente y a aquellos que también son portadores. Se dice que son útiles los grupos de apoyo y las organizaciones de ayuda para que puedan interactuar con otros pacientes y otras familias y que además esto brinda una información central al paciente y puede impulsar la investigación para desarrollar mejores tratamientos y encontrar posibles curas. Muchas gracias. Bueno, ustedes muchas gracias, muchachos. En esta exposición van a tener en cuenta las repeticiones CGG que se producen y qué mutación es la que genera, porque esa es pregunta de parcial. Sigue el grupo de esquizofrenia. ¿Quiénes son? Ah, sí, Juan, claro, entonces podemos trabajar cáncer de ovario si está listo. Hola, doctora. Hola, mi niño. ¿Está el Ya grupo presentamos. completo? Listo, bueno, Sí, ya gracias. vamos a presentar. Bueno. Bueno, entonces, buenos días. Mi compañero Juan Esteban y yo les vamos a presentar el cáncer de ovario. Entonces, primero vamos a empezar con una introducción en la historia del cáncer de ovario.
fue tan difícil conseguir información sobre la historia, entonces voy a hablar de una historia del cáncer en general y luego de unos datos actuales del cáncer de ovario. Entonces, la enfermedad cáncer, pues primero fue llamada por el médico griego Hipócrates del 460 al 370 a.C. y lo consideran el padre del remedio. Este utilizó los carcinos y el carcinoma para los términos, pues, para el cáncer. Después, en el siglo XIX, Rudolf Virchow, que es el fundador de la patología celular, fundó la base para el estudio patológico de cánceres bajo el microscopio. Entonces, él correlacionó la patología microscópica de la enfermedad. Después, la primera prueba de cribado para ser ampliamente utilizada para el cáncer era el examen de Frotis y esta fue desarrollada por George Papanicolaou como método de investigación en la comprensión del ciclo menstrual y él después observó que esta prueba podría ayudar en encontrar el cáncer de cuello uterino y presentó las conclusiones en 1923. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados expuestos al gas de mostaza durante la acción militar vieron que este gas era pues similar y se podía trabajar contra el cáncer de los ganglios linfáticos, que son los linfomas. Y actualmente, esta médica turca de la Universidad de San Diego en California fue galardonada con el premio de la asociación OCRA. Esta asociación es la que apoya las investigaciones sobre el cáncer de ovario en Estados Unidos desde hace 26 años. Y ella descubrió un método para combatir a través de medicinas contra la proteína FAK, que es una quinasa de adhesión focal y produce las células del cáncer de ovario. Y esto se realiza en el Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de San Diego. Entonces, siguiendo, pues, entonces, ¿qué es el cáncer de ovario? El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada y las células de casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en cáncer y propagarse, y en este caso se dan los ovarios. Antes se creía que el cáncer de ovario comenzaba solamente en los ovarios, pero la evidencia reciente sugiere que muchos de los cánceres de ovario en realidad se originan en la parte distal de las trompas de falopio. Entonces, para hablar de cáncer de ovario, primero debemos hablar de los ovarios. Estas son glándulas reproductoras que se encuentran en las mujeres y producen óvulos para la reproducción. Y son la fuente principal de las hormonas femeninas, como el estrógeno y la progesterona. Y un ovario está en cada lado del útero, como se ve en la imagen. Los ovarios están compuestos principalmente por 3 tipos de célula y cada célula se puede desarrollar un tipo diferente de tumor. Entonces están los tumores epiteliales que se originan en las células que cubren la superficie externa del ovario y la mayoría de los tumores ováricos son tumores de células epiteliales. También están los tumores de células germinales que se originan de las células que producen los óvulos. Y están los tumores del estroma que se originan de las células del tejido estructural que sostienen el ovario y son los que producen las hormonas femeninas. Ahora pasando a hablar sobre la epidemiología del cáncer de ovario, vamos a hablar sobre su incidencia mundial, su incidencia a nivel de Latinoamérica y su prevalencia en Colombia. Entonces, empezando por la incidencia mundial, tenemos que el cáncer de ovario afecta a 11 de cada 100.000 mujeres a nivel mundial, ocupando el 7º lugar en cánceres ginecológicos en pacientes en edades comprendidas entre los 20 a los 74 años, teniendo una mortalidad de 8.4%, dando un total de 168.752 muertes al año en todo el mundo. Esto se da porque los cánceres de ovario por lo general se diagnostican en estadios muy avanzados. Hablando sobre Latinoamérica, tenemos que la incidencia es un poco menor, de 10 por cada 100.000 mujeres, con una tasa de supervivencia de 5 años menor del 10%. Eso significa que las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de ovario, menos del 10% superan los 5 años de vida después de su diagnóstico, con una mortalidad del 7.3%, ya que, como mencioné anteriormente, el diagnóstico se realiza de una manera tardía, entre los 68 y 75% de todos los casos. Y pasando a hablar sobre Colombia, tenemos una prevalencia de 32 por cada 100.000 mujeres, siendo el año con más prevalencia el año 2014, en donde esta ascendió hasta 40 de cada 100.000 mujeres.
En promedio, 4.500 mujeres fueron atendidas al año entre los años 2009 a 2016 y las edades comprendidas fueron entre los 20 y los 74 años con un promedio de 62.3 años. Teniendo en cuenta los departamentos con más prevalencia de cáncer de ovario en Colombia, tenemos a Caldas, a Bogotá y a Huila, en donde podemos resaltar que Manizales tuvo una prevalencia de 163 mujeres por cada 100.000, siendo eso una prevalencia 5 veces mayor a la observada en Colombia en general. Ahora hablando sobre los factores de riesgo, debemos saber que existen 3 tipos de cánceres de ovario: el epitelial, el germinal y el estromal, y que el epitelial es el más común y el más estudiado. Entonces tenemos dentro de los factores de riesgo la edad, en donde es más frecuente el cáncer después de los 63 años, es decir, en mujeres postmenopáusicas. El factor genético también es un factor de riesgo muy importante, en donde se puede aumentar la probabilidad de cáncer de entre un 20 a un 40%, y lo ampliaremos más adelante. También tenemos la obesidad, en donde el riesgo de cáncer de ovario aumenta con un índice de masa corporal de 30 en adelante. También el síndrome de ovario poliquístico. Y con respecto a la terapia hormonal, tenemos que este es un factor protector, en especial si se reciben estrógenos. Y respecto al embarazo, podemos decir que las mujeres nulíparas tienen mayor riesgo de cáncer de ovario que las mujeres multíparas. Eso se da porque las mujeres nulíparas, como no han tenido embarazos, entonces siguen con su ciclo ovulatorio, y cada que se ovula, esto comprende una ruptura de la pared del ovario. Cuando el ovario intenta cicatrizar, ahí es cuando se aumenta el riesgo de mutación de las células. Y tenemos como dato importante que la lactancia exclusiva después del parto, es un efecto protector frente al cáncer de ovario, ya que el efecto de la prolactina tiene un efecto inhibitorio sobre los estrógenos. Bueno, entonces, ahora pasando al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que, aunque la detección temprana y el tratamiento son muy importantes, esto a menudo no es posible para el cáncer de ovario, porque no existen métodos eficaces para la detección de cáncer de ovario temprano. Y en muchos casos las mujeres no presentan síntomas hasta los estadios más avanzados de la enfermedad. Entonces, primero tenemos a los antecedentes médicos y el examen médico. Entonces, acá un doctor le preguntará a la paciente acerca de su historial clínico para conocer si tiene factores de riesgo, incluyendo los antecedentes familiares, si presenta cualquier síntoma, cuándo comenzó este síntoma y por cuánto tiempo lo ha tenido. Y probablemente le hará un examen pélvico para saber si hay un ovario agrandado o signos de ascitis. Y también está el examen pélvico abdominal, que generalmente ese es el primer examen que se le realiza a la paciente. El médico aquí palpa el útero, la vagina, los ovarios, la vejiga y el recto para detectar cambios inusuales, como una masa. Pero sin embargo existen cánceres que son muy pequeños y antes de diseminarse y no se pueden sentir ni detectar mediante un examen pélvico. Y también para aclarar, debemos saber que la citología no es útil en este caso porque es solo útil para el cáncer de cuello uterino. También está el análisis de sangre de la CA-125. Esto es un marcador tumoral y se encuentra a niveles más elevados en mujeres con cáncer de ovario y también en mujeres menores de 50 años con afecciones como endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria y fibromas. Entonces es posible que observemos un aumento de este y es más preciso en mujeres que ya están menopáusicas. También hay otros análisis de marcadores tumorales como el HE4, pero ninguno de estos marcadores se ha demostrado que sea eficaz para detectar de manera temprana el cáncer de ovario. También está el ultrasonido de la ecografía transvaginal. En este se inserta el ecógrafo en la vagina en dirección a los ovarios y el útero, y este usa ondas sonoras para crear una imagen de los ovarios, incluyendo los tejidos circundantes, los quistes o los tumores. También está la biopsia, y esta es una extirpación de una pequeña cantidad del tejido para examinarlo a través del microscopio, y otras pruebas nos pueden indicar la presencia de una neoplasia, pero solo una biopsia permite formular un diagnóstico definitivo.
También están las pruebas genéticas y pues es recomendable que esta paciente reciba un asesoramiento genético y se someta a estas pruebas para determinar si tiene cambios genéticos hereditarios, aun si ésta no tiene un antecedente familiar de cáncer. Las mutaciones más comunes se encuentran en los genes BRCA1 y 2, pero algunos cánceres de ovario están relacionados con mutaciones en otros genes, como el ATM, el BRIP1, el RAD51C, el MSH1 y 2, 6 y el PMS6. Y también está la tomografía axial computarizada, que esta crea imágenes del interior del cuerpo utilizando rayos X que se toman desde diferentes ángulos. Y en ocasiones antes de la exploración se administra un medio de contraste con el fin de obtener mejores detalles en la imagen. Esta se puede utilizar para medir el tamaño del tumor y averiguar cuánto se ha diseminado el cáncer, pero los tumores o anormalidades de menos de aproximadamente 5 milímetros son muy difíciles de ver. Bueno, entonces ya pasando al tratamiento del cáncer de ovario, hay muchas opciones y recomendaciones en cuanto a los tratamientos, pero dependen de varios factores. Entre ellos, pues vamos a tener en cuenta el tipo y el estadio del cáncer, los efectos secundarios posibles y las preferencias de las pacientes y su estado de salud en general, o ya consideraciones personales como la edad y si planea tener hijos a futuro. Entonces, primero tenemos el tratamiento quirúrgico. La cirugía es un tratamiento muy importante para estos tipos de cáncer y es a menudo muy necesaria para averiguar el alcance completo de la enfermedad. Entonces, el objetivo es proporcionar un estadio preciso y es importante porque las pruebas diagnósticas por imagen no pueden siempre establecer el alcance completo de esta enfermedad. Y si es obvio que durante la cirugía el cáncer se ha diseminado, el cirujano puede extirpar la mayor cantidad posible de cáncer. Entonces está la salpingo o oferectomía, y esta consiste en la extirpación de los ovarios y las trompas de falopio, y puede ser bilateral o unilateral. Entonces, si la mujer quiere quedar embarazada en un futuro y tiene cáncer en estadio temprano, puede ser posible extirpárselo un ovario y una trompa. Está la histerectomía, y esta cirugía se centra en la extirpación del útero y, si es necesario, del tejido circundante. Está la linfadenectomía o el vaciamiento de ganglios linfáticos, y durante este procedimiento el cirujano puede extirpar ganglios linfáticos de la pelvis y áreas paraórticas, que es donde más se disemina este tipo de cáncer. Y está la cirugía citorreductora o de reducción de masa, y esta se utiliza para las mujeres con cáncer metastásico. El objetivo de esta es extirpar la mayor cantidad de tumor que sea posible de manera segura. Y esto puede incluir la eliminación de tejidos de órganos cercanos como el vaso, el hígado y parte del intestino delgado. Y este procedimiento puede ayudar a reducir los síntomas de una persona y puede ayudar a aumentar la efectividad de otros tratamientos como la quimioterapia. Entonces tenemos acá otros tipos de terapias, y están las terapias con medicamentos, donde es el uso de medicamentos sistémicos que destruyen las células cancerosas. Este tipo de medicamentos se administra a través del torrente sanguíneo para alcanzar las células. Y tenemos la quimioterapia, la terapia dirigida y la terapia hormonal. Hablando de la quimioterapia, existen dos tipos. Está la neoadyuvante y la adyuvante. La neoadyuvante es un término que se utiliza para describir la quimioterapia que se administra antes de la cirugía y se realiza con el fin de reducir el tamaño del tumor, y ya después se administran generalmente 3 a 4 ciclos de quimioterapia, generalmente con Taxol y carboplatino. Y está la terapia adyuvante, que se utiliza para describir la quimioterapia que se administra después de la cirugía para destruir cualquier tipo de cáncer. Y para estos tipos de cáncer también se administra carboplatina con Taxol. Está también la terapia dirigida, que es un tratamiento que se dirige a los genes y a las proteínas del tejido que contribuyen al crecimiento y a la supervivencia. Y este tipo de tratamiento bloquea el crecimiento y la diseminación de las células cancerosas, y a la vez limita que se sigan dañando las células sanas. Entonces, para esto existen los inhibidores de la PARP, que estos bloquean una enzima implicada en la reparación del ADN dañado.
Entonces, al bloquear esta enzima, es menos probable que el ADN que se encuentra dentro de las células cancerosas pueda repararse, conllevando a que las células finalmente mueran y es posible reducir la velocidad o interrumpir el crecimiento del tumor. Entonces, los genes BRCA1 y 2 se encuentran normalmente involucrados en la reparación del ADN y una mutación de estos genes interferirá con esta función. También tenemos la terapia hormonal. Esta se puede utilizar para tratar algunos tumores de bajo grado si regresan o reaparecen. Esta incluye el Soltamox, inhibidores de la aromatasa, el Arimidex y el Aromacin. Y esta se utiliza con más frecuencia para tratar tumores del estroma. También está la radioterapia, que esta no se usa como primer tratamiento para el cáncer de ovario, pero se puede utilizar para tratar a algunas personas con cáncer de ovario de células claras después de que ya se ha realizado la quimioterapia. Ahora pasando a hablar sobre los aspectos genéticos, entonces recordemos que el subtipo más común de cáncer de ovario es el de tipo epitelial. Y también hay que tener en cuenta que del 5 al 10% de todos los cánceres de ovario son de tipo genético. El 90% restante son por conductas, por hábitos conductuales de la paciente o por factores de riesgo medioambientales. Entonces tenemos que los genes implicados para el desarrollo del cáncer de ovario van a estar relacionados con dos síndromes principalmente. Tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers, que involucra a la mutación de los genes STK11-LKB1, y el síndrome de cáncer hereditario de mama ovario, que involucra los genes BRCA1 y 2. Entonces vamos a empezar por explicar el síndrome de Peutz-Jeghers. Este es un síndrome raro de herencia autosómica dominante y de inicio temprano, que como ya mencioné se da por mutaciones en los genes STK11-LKB1 y se va a caracterizar por la presencia de lunares de color marrón azulados en los labios, en los pulpeos de los dedos, alrededor del ano y en las conjuntivas. Además, por la presencia de pólipos intestinales abundantes de tipo amartomatoso, y se caracteriza por un mayor riesgo del desarrollo de cáncer de ovario, mama, de estómago y de otros órganos del tracto gastrointestinal. Hablando sobre las características genéticas del síndrome de Peutz-Jeghers, tenemos que no es un síndrome ligado al cromosoma sexual, por lo que se puede heredar tanto de la madre o del padre. Esta mutación se da en las células de la línea germinal, por lo que todas las células somáticas del cuerpo van a presentar esta mutación. Presenta saltos generacionales, por lo que algunas generaciones tendrán la enfermedad, la siguiente no la tendrá, y la siguiente a esa sí la podrá tener. Y la probabilidad del 50% de heredar un gen mutado a la generación siguiente. Y es de tipo autosómico dominante, por lo que solo es necesaria una copia del gen mutado. Hablando sobre las características del gen STK11-LK21, tenemos que es un antioncogen ubicado en el brazo corto del cromosoma 19, el cual codifica una serina terminal quinasa 11 implicada en la reparación del ADN. Además, también tiene un papel fundamental en inhibir el crecimiento celular y en mantener la polaridad de la célula. Ahora hablando sobre el otro síndrome que aumenta el riesgo de cáncer de ovario, tenemos el síndrome de cáncer hereditario de mama ovario. Esta es una condición en donde se hereda a los hijos, ya que también se puede presentar en los hombres. Se les hereda una mutación en el gen BRCA1 o en el gen BRCA2. Estos son dos genes independientes. La probabilidad de cáncer de ovario con mutación de BRCA1 es del 44%, mientras que si se muta el gen BRCA2 es tan solo del 17%. Este tipo de mutaciones llevan a un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de mama, principalmente, de allí recibe su nombre, mamario, pero también puede generar riesgo de desarrollo de cáncer de peritoneo, páncreas, próstata y de trompas uterinas y ovario. Algunas características del síndrome hereditario de cáncer ovario-mama es que los efectos de las mutaciones se presentan incluso cuando solo una de las dos copias del gen se haya mutado. Existen pruebas que detectan mutaciones dañinas en
en los genes a partir de muestras de saliva o de sangre. Es decir, que si una paciente sospecha porque tiene antecedentes familiares de cáncer y sospecha que tiene mutaciones de estos genes, puede solicitar un estudio genético para ver si sí tiene mutaciones ella también. Como mencioné, se debe sospechar este tipo de mutaciones si hay antecedentes familiares de cáncer de mama, ovario, páncreas o peritoneo. Y existe una probabilidad del 50% de heredar este gen a los hijos. Hablando sobre las mutaciones, perdón, sobre las características del gen BRCA1, tenemos que es un gen supresor de tumores que regula la proliferación celular incontrolada y funciona reparando el ADN dañado. Está ubicado en el brazo largo del cromosoma 17, como podemos ver en la imagen, y las mutaciones que puede sufrir este gen pueden ser por delesión o duplicación de exones o por inserción de fragmentos cortos de pares de bases. Estos pares de bases que pueden mutar el gen BRCA1 son conocidos y están registrados y se pueden detectar por amplificación por PCR. Mientras que el gen BRCA2, también que el BRCA1 es un supresor de tumores, pero este regula la actividad de la proteína RAD51 y funciona reparando los cortes del ADN causados por factores naturales como la radiación. Este se ubica en el brazo largo del cromosoma 13. Y todas las mutaciones que se conocen sobre este gen son de tipo hereditario. Entonces, ya pasando a la sintomatología o a las manifestaciones clínicas, las pacientes pueden presentar dolor y distensión abdominal o pélvica, dificultad para comer o sensación de saciedad que aparece rápidamente. También pueden tener síntomas urinarios como urgencia o frecuencia, pueden presentar fatiga, molestias estomacales, indigestión, dolor de espalda o dolor durante el coito, estreñimiento, irregularidades menstruales, inflamación de la pelvis o del abdomen y secreción vaginal que puede ser transparente, blanca o estar teñida con sangre. Pero pues recordemos que la mayoría de mujeres son asintomáticas. Y ya por último, hablando sobre la recomendación familiar, tenemos que existen recomendaciones tanto antes como después del diagnóstico de cáncer. Si la mujer sospecha que tiene mutaciones en el gen y se le descubre que así es, que sí tiene mutaciones en los genes BRCA1 o 2, entonces se le puede recomendar a la paciente que tome un tratamiento anticonceptivo oral, aunque este no es tan recomendado por la carga hormonal. También se pueden realizar salpingoforectomías bilaterales preventivas con histerectomía incluida. También se le puede realizar una cirugía de Pomeroy, que es la misma cirugía de ligamento de trompas, o que si la mujer llega a quedar en embarazo, practique lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del niño después del parto. Y algunos factores que hay que evitar, algunos factores de riesgo que hay que suspender, que son, por ejemplo, evitar usar talco en la zona genital, evitar el tabaquismo, y algunos estudios han revelado que el consumo de AINES reduce el riesgo de desarrollo de cáncer, pero como el uso indiscriminado de este tipo de medicamentos también tiene reacciones adversas en otros sistemas como sangrados digestivos o problemas cardiovasculares, no es muy recomendado. Otro factor o una conducta que se puede aplicar es llevar un registro de los síntomas. Para esto, el CDC de Atlanta desarrolló esta tabla de sintomatología de los principales cánceres ginecológicos para que las mujeres, si llegan a sospechar riesgo de desarrollo de cáncer, lleven un registro de sus síntomas y consulten al médico si llegan a tener irregularidades. Y si la mujer ya desarrolló cáncer, entonces se le pueden tratar los efectos emocionales y los efectos físicos. Entre los efectos emocionales, entonces tener en cuenta que se le podría realizar terapia con un trabajador social, psicólogo o clero, y muy importante, involucrar a la paciente en actividades placenteras y aceptar las limitaciones y entender las capacidades de la paciente, que no en todo momento va a estar de ánimos o no va a querer realizar las actividades cotidianas, entonces también hay que darle su espacio y entender sus limitaciones. Y dentro de los efectos físicos, es importante que los acudientes de la paciente documenten los efectos secundarios del tratamiento,
tanto si se está llevando un tratamiento con quimioterapia o con medicamentos, ya que los efectos secundarios pueden ser muy discapacitantes, como la diarrea, la astenia, la alopecia, la hiporexia y un aumento de riesgo de la infección. Entonces, si se lleva un registro de estos síntomas y se le comentan al doctor tratante, entonces este puede o reducir la dosis, ya que con esto se pueden controlar los efectos adversos, o cambiar de tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Pues han estado muy buenas las exposiciones de este tiempo. Juan Felipe, entonces, ¿sí van a exponer o lo dejan para la próxima clase? Listo, entonces dejamos la tuya de esquizofrenia, dejamos cáncer de mama, red y Turner para la próxima clase. Juan, ¿hasta cuándo es que vamos en clases? Hasta el 19 de julio. Ve por qué no me escucha. Juan. Me va a tocar llamar. ¿Cuál es? Doctora, en el horario aparece hasta el viernes 9 de julio programadas sus clases, en el horario como tal. Hasta el viernes 9 de julio, ahí ya terminamos, ¿cierto? Laurita. Pues doctora, en esta fecha es cuando aparece la última clase programada con usted, así que sí, doctora. Pero no es 19, es 9, ¿cierto? Sí, doctora, 9. Ah, bueno, listo, porque es que necesito hablar con la doctora Huelvas para ver si ella nos va a dar otras charlas. Sí, ya te escucho, Juan. Ah, bueno, entonces vamos organizándonos para poder hacer con tiempo el taller para el parcial. ¿Listo? O sea, que no se nos haga muy tarde la entrega de las presentaciones para yo irles desarrollando el taller. Bueno, muchachos, Dios los bendiga. Discúlpenme, por favor, la demora de hoy. Tengo dificultades con mi computador. Amablemente mi vecina me prestó el de ella para poder dictar la clase, pero les agradezco mucho su paciencia y qué bueno que se hayan conectado. Gracias, doctora. Bueno, Gracias, doctora. Que pasen una buena tarde. Dios los bendiga. Abrazos. Gracias, doctora.